Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, aquí en FM Signos, la 92.5 desde la localidad de Munro, una nueva emisión de nuestro programa. Hoy estamos con nuestro programa número 58, 27 de enero del 21, día caluroso si los hay, igual que toda esta semana. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. Hola, buenas tardes, Daniel, Sebastián, Juan Manuel, nuestro operador, a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. Y hoy yo creo que hay un poquito más de viento, está cediendo un poco el calor. Usted porque sufre mucho el calor. Para usted, mire, para usted. Sí, para mí 30 grados es ideal. Sebas. Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, como a nosotros nos gusta cumplir con lo prometido, la semana pasada habíamos empezado a hablar de un tema que queríamos desarrollar y compartir con nuestros oyentes y que era de tal sensibilidad y tan delicado y tan profundo y triste a la vez que quisimos dejarlo para el comienzo de este programa. Ustedes recordarán que habíamos hablado de cómo las redes sociales en Estados Unidos suspendieron las cuentas del retirado ya felizmente, o por lo menos por ahora, Donald Trump. Tanto Twitter como Facebook, como se me escapan los otros nombres de usted que está con las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Signal, todas las redes sociales. Sacaron de todas. Bueno, todas las redes sociales, sí, se va. Igual dicen que ya Trump está cantando "Vamos a volver". Es un copión. Si dice eso, es un copión. Bueno, vamos a los hechos. En aquel momento hablamos de que los capos de las redes sociales habían establecido esta prohibición o esta suspensión precisamente para evitar el peligro que conlleva un presidente irracional como Donald Trump, teniendo en cuenta que tenía el botón rojo y que el famoso botón rojo podría ocasionar una tercera guerra mundial. Y esto, que parece una exageración, en realidad estaba concatenado o unido con lo que ahora vamos a comentar y que tiene que ver con una experiencia personal vivida por quien les habla, cuando tuve la posibilidad de entrevistar a una sobreviviente que vivía en Argentina, sobreviviente de la bomba de Hiroshima, al cumplirse 75 años de aquel fatídico 6 de agosto de 1945, cuando el presidente Harry Truman utilizó el botón rojo y desató la inconsciencia y la brutalidad que fue la que finalmente después hizo que terminara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero aquel fatídico día 6 de agosto, el célebre avión titulado o nombrado Enola Gay, fue el que ocasionó el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Y cuando tuve la posibilidad de entrevistar a esta sobreviviente que vivía en Vicente López, el nombre de ella Yoshi Kamioke, me quería relatarles algunas de las impresiones que ella me dejó ese día de la entrevista y que tienen que ver con que las nuevas generaciones escuchen realmente lo que fue la pasmosa, la terrible brutalidad de esas bombas atómicas. Ella me señaló que aquella mañana estaba esperando el colectivo para ir a trabajar
y como no venía, el colectivo decidió caminar 40 cuadras desde la casa a su trabajo, hasta que a las 8:15 de la mañana escuchó un violento estallido que la paralizó de miedo. Yoshi Kamioke comenta que el movimiento de la tierra me hizo caer y creo que perdí el conocimiento durante algunos minutos. Cuando logré reincorporarme, quise caminar, pero las piernas no me respondían normalmente. Tenía el cuerpo cansado y sentía que mis brazos, el cuello y el rostro estaban totalmente quemados. Incluso saqué un pañuelo del bolsillo para limpiarme la cara y estaba totalmente negro, casi hecho cenizas. Mucha gente transitaba en ese momento por el puente en Kobashi. Yo estaba a pocos metros de ese puente y pude observar cómo la construcción cedía ante el fuerte viento, provocando que las personas caigan al río. Seguí caminando y no vi a mi alrededor más que destrucción. Y cuando llegué a mi casa estaba esta casa semidestruida. Creía que mi familia había muerto, pero felizmente mi madre y mis hermanas habían sobrevivido también a la explosión atómica. Se salvaron de milagro, igual que yo. Pero todos los que estaban en la escuela, que estaba allí ubicada a pocos metros, murieron aplastados. Cuando esa noche infernal aclaró, pude observar con tremendo dolor la destrucción de Hiroshima. Las casas estaban convertidas en ruinas y luego durante 3 días y 3 noches se consumieron, transformándose en cenizas. Parecía, me dijo Yoshi Kamioke, y eso fue el resultado del título de esa nota, parecía que una lengua de humo negro brotara de la tierra, sembrando de horror todo el lugar. La sobreviviente terminó relatando que en ese momento no sabían que se había disparado la bomba atómica, lo supieron recién 7 días después. En los diarios japoneses de la época informaron que habían muerto 85.270 personas entre ese 6 de agosto y el 31 de diciembre de 1945. Pero yo sé, me dijo, que luego dejaron de existir muchísimas más, ya que los heridos habían quedado muy debilitados. Muchos no alcanzaban a comprender la magnitud del desastre y deambulaban por las calles como atontados. La nota que tuve la suerte de hacerle hace muchos años termina diciendo: toda la gente en Hiroshima comenzó a odiar a los norteamericanos cuando se enteraron que Estados Unidos había sido el impulsor de la bomba y del bombardeo. Tuvimos tanta tristeza, tanto sufrimiento durante la guerra y luego de ella. El lanzamiento de la bomba es algo que no puede ser olvidado aunque pasen los años. Yo quería compartir esto porque es algo real, es algo que me ocurrió a mí, no es una historia contada y tiene que ver con, está unido precisamente a lo que el electo presidente Joe Biden dijo, que somos una gran nación y buenas personas, dijo refiriéndose a Estados Unidos. Quien les habla no niega y no duda que lo que dijo Biden es cierto. Bueno, yo diría que nunca más se repita esta tragedia que hubiera sido fácilmente evitable y que nunca más ocurra este tema del botón rojo en donde cualquier presidente loco de cualquier país de la Tierra puede ocasionar tanta muerte y tanta destrucción. La verdad que fue un horror, sigue siendo a través del tiempo esas cosas que nunca uno debe olvidar de la historia, de las tragedias que pasaron en este mundo. Vos sabés que murieron entre Hiroshima y Nagasaki más de 110.000 personas y las consecuencias de la radiación los afectaban tanto, aunque hubieran estado en un auto blindado, era tan fuerte la radiación de esa bomba que igual afectó la salud de ellos y por años la salud de sus sucesores, ¿no? Creo que por 30 o 40 años, no sé si hasta hace pocos años todavía había secuelas de esa radiación. Sí, yo te agradezco que hables de la radiación porque en la nota no se menciona, pero efectivamente la radiación creó y originó montones de enfermedades nuevas en los habitantes
de Hiroshima y Nagasaki, que a lo largo de los años posteriores fueron debilitando su organismo y fueron muriendo también. Es cierto lo que decís. Claro, sí. Además de producir cáncer, producía otro tipo de enfermedades terribles. Bueno, yo quería compartir esto porque me parece que... Sí, fue Truman, que vos decís. Fue Truman, sí, que increíblemente Harry Truman había sido designado presidente pocos meses antes, y 4 meses antes, y decidió tirar la bomba atómica en 2 ciudades. Está bien, con esto finalizó la guerra, pero era necesario. Una de las pocas cosas en las que yo personalmente considero que avanzó la humanidad, que vos decís, dio un paso adelante en entender una cosa fundamental, es el antibelicismo y el pacifismo y también los movimientos pacifistas y hippies, digamos, de lo que era de la década de los 60. No estamos hablando de música específicamente, sino del concepto de paz y amor, de decir no a la guerra. De oponerse al belicismo. De oponerse a las guerras. No a la violencia, y menos aún a la violencia en esta característica ya destructiva de miles o millones de personas, cosas como esas. Creo que en ese aspecto sí se avanzó, porque ahora estamos todos de acuerdo en que esto no tiene que ver. Estamos todos de acuerdo, menos Estados Unidos, que sigue donde puede meter la cuchara, siguió con Vietnam, siguió con el Golfo, siguió con guerra, y hoy todavía, hasta hace poco, acordate que Trump fue que mató a uno de los líderes de... Exacto, sí. Pero digo, el resto del mundo, tenés razón vos, el resto del mundo fue por la paz. Pero digo, hay muchas discusiones del pasado de hace 100 años que siguen vigentes, pero esta, por ejemplo, no es una discusión. Yo siento que en esto estamos más o menos, la mayoría estamos de acuerdo en que esto no lo queremos. Sí, la gente no, es verdad eso. Sí, o sea, la idea de señalar esta triste historia y recordarla ahora tiene que ver precisamente porque hacía muchos años, desde la Guerra Fría, que yo no escuchaba hablar del famoso botón rojo. Y cuando... Donald Trump hacía declaraciones altisonantes y agresivas y belicosas, se habló de la posibilidad, incluso se ha mostrado el famoso botón rojo en el escritorio de Trump. Entonces, cuando yo escuché que las redes sociales habían suspendido sus cuentas, aparentemente lo van a hacer en forma definitiva, dije, no será demasiado exagerado, pero me acordé precisamente de esta nota, en donde un presidente loco, en pos de ganar una guerra, mató a tanta gente, ¿no? Por eso quería recordarlo, simplemente para relacionar lo que cómo el poder de una gran nación, en este caso como Estados Unidos, puede llegar a aniquilar 2 ciudades con esta cantidad de muertos, ¿no? Agradecer que no existía Trump en esa época. Claro, si no hubiera quedado la mitad del mundo. Sí, qué sé yo, pero también existía Hitler, existió Hitler, que también mató a mucha gente, ¿no? Ojalá me quedo con esta declaración de Biden en donde dice somos una gran nación. Ojalá Estados Unidos esté a la altura de este pacifismo que se necesita urgentemente, porque el ser humano, el mundo, el planeta ya no da para más. Recordemos por lo menos que Biden viene de la escuela un poco más de Obama, un poco más, algunas cosas que dijo tienen que ver con guiar al mundo, por lo menos desde su discurso presidencial, mejor que Trump. Sin lugar a dudas. Y quiero, antes de darte el pase para otro tema que vos tenés, que es muy importante, Ana, quiero mencionar mi indignación respecto de un tema que puede haber parecido menor y no lo fue, que es lo acontecido en Villa Gesell, cuando la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, causó un desconcierto generalizado en todo el país cuando, a través de su provocación, celebró y saludó uno por uno a los policías que se cuadraron ante ella en un sitio público, en momentos en que ella estaba presentando un libro que ella había escrito. Vaya a saber quién se lo habrá escrito, porque dudo que tenga cualidades suficientes como para escribir un libro. Pero el escándalo es que la ex ministra de Seguridad de Macri, sin duda la más atrevida y maliciosa opositora del gobierno, originó que el oficialismo tuviese la posibilidad de reaccionar rápido y eficientemente, y lamentablemente no lo hizo. Ha sido triste el papel del presidente
Alberto Fernández y también de quienes están encargados de la seguridad de la nación y de la provincia de Buenos Aires han sido tristes y muy lentos en cuanto a sus reacciones, porque solamente los policías tienen que cuadrarse ante sus autoridades por una cuestión de obediencia debida. Ustedes recuerdan ese término. Esta señora Bullrich ya no cumple absolutamente ninguna función gubernamental, por lo tanto no se entiende por qué se estaban cuadrando. Menciono esto porque en democracia no se puede negociar con quienes se sublevan, y menos cuando se tiene una historia de golpes militares tan triste como la nuestra. Y me quedo, para reforzar mi indignación y mi terrible tristeza al observar esta falta de respuesta del gobierno, con el final de una nota de Mempo Giardinelli en donde dice: si ayer nomás rodearon la Quinta de Olivos y hoy le hacen la venia a Patricia Bullrich, mañana pueden dar un golpe de Estado. Adhiero absolutamente a las palabras de Mempo y por eso quería señalar mi bronca por la falta de respuesta del gobierno. Anita, ¿vos qué trajiste? Bueno, hablamos siempre, o muchas veces hablamos de los millonarios, de que no son tan, digamos, afectos a ser solidarios, a tener esa visión hacia los pobres o hacia la clase trabajadora, de tener un poco más de consideración. Sin embargo, en Estados Unidos, sobre todo siempre hablamos también de los grandes magnates que hay en el mundo y en Estados Unidos principalmente, hay un grupo que se llama Patriotic Millionaires, que está presidido por un señor que se llama Perls, que es presidente de esta institución y que funcionan desde el 2010. Este señor fue también recordado como presidente en su momento de alguien que nos hizo mucha contra, que era el acreedor nuestro, era BlackRock. ¿Te acordás de esos grupos? Sí. El fondo más importante que estaba dentro de los acreedores, sí. Exactamente. Morris Perls, que es presidente de esta asociación, se retira de BlackRock, se retira también, trabajó también muchos años en Wall Street, se retira de todo esto, de la que le hizo ganar millones y millones de dólares, no de pesos, y forman esta asociación en el 2010 junto con otros millonarios, multimillonarios, megamillonarios de otras empresas, incluso como la de Disney Cine, también está en esta asociación, y ellos se declaran desde su página web orgullosos de ser traidores a su clase. Fíjate vos, y piden que el gobierno de los Estados Unidos aumente los impuestos. En ese momento era George Bush hijo, que le aumente los impuestos y no que le quite porcentaje a todos los ricos para ayudar a las clases de menores recursos. En esta pandemia tuvieron una actividad más agitada y con todo lo que justamente Trump no hizo por sus conciudadanos, ellos se ven en la obligación o creen verse en la obligación de hacer mayores aportes. Y fíjate qué hacen. Dicen, debemos seguir, el señor Perls dice, debemos seguir el ejemplo de la Argentina y aprobar un nuevo impuesto a las personas más ricas para ayudar a enfrentar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y a los más pobres. Hoy Estados Unidos enfrenta una crisis que tiene más de 80 millones de personas, no en la línea de la pobreza, pero más de 85 millones de ciudadanos que le está costando llegar a fin de mes, pagar sus impuestos, todos los gastos de su casa. Enfrenta entre 7 y 13 millones de chicos en situación, no digo de pobreza, pero sí de hambre, que muchas veces no tienen todas las comidas. Enfrenta millones o miles, sí. Sí, una cosa, que esto debería ser propio del sentido común, que los que estén mejor ayuden a los que estén peor, tal como ha dicho nuestro presidente, que en eso coincido plenamente. Digo, un multimillonario es ayudando a los que están en una situación lamentable económicamente, me parece que es una cosa humana. Sí, por eso digo, es un acto de solidaridad, ¿no? Todavía tiene, él comentaba en la página dicen que todavía Estados Unidos tiene más de 10 millones de trabajadores desempleados en Estados Unidos,
si en estos 10 millones no está contando las personas que directamente salieron de la plaza laboral, directamente ya no están trabajando en ningún lado, no tienen posibilidad de trabajar en ningún lado. Entonces, lo que yo estaba mirando es que nosotros siempre fue tan criticado este impuesto, esta ley sobre el aporte solidario extraordinario, ¿te acordás del aporte del 2% de la riqueza? Y sin embargo ellos lo están tomando como un ejemplo a seguir, porque dicen que esto sería bueno para contribuir y ayudar como país, no solo los términos de la pandemia, sino también ser solidarios con los que menos tienen. Porque él explica que en esta pandemia los que son millonarios, incluso él, y todos los que participan de este Patriotic Millonario y de esta organización, han aumentado considerablemente su riqueza y la van a seguir, y consideren que la van a seguir aumentando. Entonces, la respuesta de ellos es: ¿por qué no ser solidarios y ayudar a los que menos tienen? Y me gusta que venga de ellos, independientemente de lo que diga la ley, que ellos mismos digan por voluntad propia lo vamos a hacer. Sí. A mí me parece buena noticia, yo creo que nosotros no podemos tener un prejuicio de por qué es millonario, es mala persona o ganó la plata indebidamente. La verdad hay que tratar de ser solidarios, me parece. Por eso, fíjate vos, ¿no? De acá todos se quejaban de este impuesto. Sí, no, te iba a comentar también que ellos tienen una asociación también que es Millonarios por la Humanidad, y también están haciendo tareas hacia gente de menores recursos también desde este sitio. O sea, bueno, es bueno que los mega millonarios también tengan una visión amorosa con sus ciudadanos y con el resto del mundo, ¿no? También tiene que ver con ayudar. ¿Te acordás que ahora, justamente hace un ratito hablábamos de Biden? Biden vuelve a la OMS con esta organización que es para tratar de ayudar con la vacuna, sobre todo con la pandemia, a los países de menores recursos. Bueno, tiene que ver con todo eso. Ojalá nuestros millonarios tomen debida cuenta de... Tomaran conciencia, ¿no? Bueno, y vamos a romper un poco el molde con un poco de rock ahora, con el tema que viene. A ver. Bueno, vamos a un primer corte. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal, 4331-5762 o 4331-5764. Your
quería poner este tema principalmente para dedicárselo a la familia Romero, que siempre nos escucha. Un tema de una banda que se llama Slow Motion Rider, que se podría traducir como jinete en cámara lenta, corredor en cámara lenta, una cosa así, con un tema llamado, cuya traducción sería Mantén tu mano lejos del sol. Bueno, este es un grupo del año 2009. Yo siempre trato, obviamente, de pasar un poco de música nueva o variada, no muy conocida, ¿no? En este caso tiene que ver con una de estas bandas que traen, como yo siempre digo, traen el sonido retro, lo traen a la actualidad. El sonido, por ejemplo, del rock psicodélico lo traen acá a lo que es el siglo XXI y lo modernizan, ¿no? Generalmente uno escucha cualquier canción de la radio y siempre la batería y la voz suenan en primer plano. Acá están como un poco como fundidas en medio de una especie de torbellino. Tienen esos efectos sonoros que está bueno siempre ir variando la parte sonora en la música, ¿no? Y bueno, más que nada para dar esa sensación surrealista típica de la psicodelia, la neopsicodelia y todo ese tipo de cosas. Bueno, habiendo pasado esto, un poco de música variada, nueva, no tan conocida, voy a hablar de 2 o 3 temas que están buenos, no temas musicales, sino temas que supuestamente preocupan o deberían preocupar a nuestra sociedad, que tiene que ver, en primer lugar, con los spots anti-COVID, por así llamarle, los spots concientizadores con respecto al coronavirus y demás. Todos habrán visto estas propagandas llamadas Cuidadanía, que empezaron a transmitirse hace más o menos un mes, cerca de las fiestas, ahí en diciembre. Y bueno, normalmente las propagandas que se hacían eran para concientizar sobre el coronavirus, eran bastante frías, bastante no sé cómo decirlo, científicas, no apelaban mucho a las emociones, a la parte sentimental del ser humano, y eso quizás fue de alguna manera un obstáculo para tener una buena comunicación y para llegar realmente al receptor y al televidente, ¿no? Es decir, las propagandas que se hicieron para concientizar sobre el coronavirus, al haber sido, al no haberse dirigido tanto a las emociones del ser humano, propagandísticamente, comunicacionalmente, no generaron por ahí ese impacto que tenían que generar. Todos recordarán que hubo una propaganda en donde de una forma muy gráfica se mostraba, ¿no?, una persona mayor que estaba como corriendo en riesgo su vida, ¿no?, que estaba internada. Bueno, ese fue un ejemplo de cómo una propaganda trata de ir a tus emociones para sacudirte por dentro y decirte realmente que estás corriendo un riesgo si no te cuidas, ¿no? Y que de hecho tus seres queridos también corren riesgo porque vos podés propagar el virus y demás. Bueno, sin embargo, a excepción de esa propaganda que yo acabo de mencionar, no hubo otras así de este estilo, y más recientemente aparecieron con estos spots de Cuidadanía que, si bien no son trágicos, son más bien humorísticos. La cuestión es que nuevamente tienen en común, si hay digamos un común denominador entre todas estas propagandas, estos spots, es que intentan llegar a la parte sentimental del ser humano, pensando que así va a poder sacudirlo mejor, digamos, choquearlo, por así decir, para que entienda mejor cuáles son los riesgos y se sienta que le están hablando a él cuando ve la propaganda. En este caso apelaron más a la buena onda, a hacer una propaganda divertida. Bueno, quien es el locutor principal de Cuidadanía de estos spots es Pedro Saborido, que todos seguramente muchos lo conocerán porque es el guionista de Diego Capusotto, ¿no?, del humorista, y que además hace las voces en muchos de los sketches de Capusotto. Así que fue para mí una táctica bastante buena del gobierno, usar una persona que en lo artístico, en lo humorístico, es bastante respetada, y que además es una persona que todos sabemos de ideología peronista, es decir, que los peronistas, ya sea por su faceta artística, por su faceta ideológica, política, partidaria, se van a sentir identificados y van a decir, sí, si este tipo me dice que me cuide, entonces lo tengo que escuchar, porque es una forma de generar cierta empatía, que te lo diga alguien en quien vos confiás, o alguien que es un ídolo para vos, o que es un referente. Entonces eso a mí me parece que fue una buena táctica. Ahora, principalmente lo que quiero decirle, lo que le diría al gobierno es, no teníamos que esperar 9-10 meses para poner una propaganda en donde hubiera un ídolo no sé, un líder, un ícono cultural, social, artístico, etcétera,
que nos dijera que nos tenemos que cuidar. A mí me parece que eso hubiera estado muy bueno, implementarlo, insistir con eso mucho antes, ¿no? Creo que hubiera sido una mucho mejor opción. Entonces, principalmente lo que quiero decir es, muy bien el gobierno en usar esta táctica, me parece que es buena para llegar más a la gente, pero que no es una buena, o sea, llega un poco tarde. Básicamente eso es lo que quería decir, una crítica al gobierno de que alguna cosa está muy buena, pero hay que hacerlas a tiempo y no hay que salir con eso en pleno diciembre, ¿no? Y bueno, después vamos a pasar a 1 o 2 temas más. Espero que se haya entendido más o menos esta crítica, ¿no? Dando a entender cuáles son las formas de comunicar un mensaje para que la gente lo entienda. A veces no tiene que ver solo con lo racional, sino con lo emocional. Y poner una persona que sea admirada, que sea un ejemplo para muchos, entonces sabes que la gente lo va a escuchar más, ¿no? Bien, después una reflexión, ya que nosotros siempre acá hablamos del tema político, social, no nos podemos desprender de la cuestión de la lucha de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, el tema de la desigualdad y toda esta serie de conceptos, de ideas, de luchas, de hechos históricos que siempre están relacionados, ¿no? Yo, obviamente, considerando la ideología, el enfoque que nosotros hacemos en este programa, que es un enfoque que podría llamarse nacional y popular, yo no puedo dejar de lado los dichos del periodista Roberto Navarro, que yo cada tanto lo menciono, porque fue básicamente el único periodista que, dicho vulgarmente, se la bancó cuando tuvo que enfrentarse, decir la verdad sobre lo que estaba haciendo el gobierno de Mauricio Macri y cuáles eran las consecuencias de las medidas neoliberales que se venían. Incluso lo avisó antes de que Macri asumiera, por lo cual eso para mí es un gran mérito de su parte, hablar cuando todo el mundo miraba para otro lado y se callaba la boca, sabiendo, o por lo menos tendrían que haber sabido, que esto iba a terminar como terminó. Entonces Navarro cuenta, bueno, por qué él es así, por qué él aprendió a enfrentarse con estos gobiernos neoliberales que empobrecen a la gente, y por qué él se la bancó en decir estas cosas cuando nadie más lo decía o se animaba a decirlo. Y él dice: yo lo aprendí por mi familia, porque mi papá y mi abuelo tienen una tradición de lucha, y aclara, ¿no?, que el abuelo de él vino a la Argentina en 1912, que su abuelo trabajaba cuando era joven en un horno de ladrillo, cuenta él. Dice que no le alcanzaba para nada, no podía ni sobrevivir, no podía alimentar a su familia, no alcanzaba ni para las cosas, para lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, bueno, resulta que su abuelo en aquella época hizo una huelga. No había derecho a huelga, era algo mal visto, peor visto que ahora, ¿no? Más mal visto que ahora. Al abuelo de él, cuando era joven, por hacer este tipo de cosas, lo metieron preso una semana, dice él. Después salió e hizo otra huelga más, ¿no? Y después estuvo preso un mes por esto. Salió y volvió a hacer otra huelga, y lo agarraron a piña, no sé, lo reprimieron. Bueno, y el tipo siguió luchando y después realmente terminó contribuyendo con lo que es la organización de los trabajadores y el tema de los derechos y demás. El mensaje de Navarro, básicamente, el que quiere llegar es que las cosas no te las regalan en la vida, todo se ganó luchando, todo se ganó bancándose los palos de la gente, que te censuren, que te persigan, que te metan preso, que te repriman, que no te entiendan, que no te apoyen. Y dice, bueno, pero tenés que bancártela porque es la única forma de hacer valer tu lugar y de defender lo que tenés que defender. Aún si tenés todo en contra, tenés que luchar porque es la única forma de no ser un esclavo y de que no te pisoteen. Ese es más o menos el mensaje de Navarro, que sirve no solo para la política, sino para la vida misma. Y bueno, paso a un último tema. No sé si quieren decir algo sobre esto. Lo único que te puedo aportar es que si hay algo que tiene Roberto Navarro es que, en mi opinión, dignifica la profesión periodística cuando es una profesión que en Argentina ha sido prostituida sistemáticamente. Así que coincido con esa idea de luchar por los ideales que tiene Navarro. Bueno, y ya que somos nacionales y populares, si lo menciona Navarro, ¿por qué no mencionarlo también a Dolina? Ahora va una reflexión de Dolina, no sé si es muy conocida, pero está buena, donde él habla de lo que él llama universidad de la calle. Voy a aclarar una cosa sobre esto para evitar confusiones.
él no habla de universidad de la calle refiriéndose a quien tiene experiencia en la vida. No se está refiriendo a quien lucha por las cosas y gana experiencia en la cotidianeidad, o quien se sacrifica, quien se levanta temprano. No está hablando de eso, sino aquel que dice yo tengo calle, llevándose el mundo por delante. Por ejemplo, el que juega carreras ilegales y mira y le hace un guiño al que tiene el auto al lado y dice eso, ¿no? O el que golpeaba las maquinitas de moneda para que le salieran, para ver si soltaba moneda, por ejemplo. O sea, todo ese tipo de tácticas tramposas que no tiene nada que ver con la dignidad, ni con el trabajo, ni con el mérito, ni con el esfuerzo, sino que tiene que ver con aprender a aprovecharse del otro, a ganar, a encontrarle los huecos a la... Pero perdóname, vos hablabas de Dolina, pero ¿por qué ahora me estás hablando de Mauricio Macri o no? ¿O es la sensación que me da a mí? Podría ser, pero el tema es que esto pasa en la vida misma, ¿no? No solo, ya trasciende incluso la política. En este caso Dolina lo dice hablando en general, no hablando de cosas que uno vea muchas veces, ¿no? Gente que dice yo tengo calle. Y cuando empezás a ver, realmente no es que son gente más profesional o más experimentada, sino que es gente que se lleva el mundo por delante. Y te dice que tiene calle, como una forma de soberbia, de decir a mí no me vas a pasar. Como diciendo, es el tipo que te dice que si tiene que solucionar las cosas a las piñas, en vez de con el diálogo, la soluciona a las piñas. Y te dice yo tengo calle, o sea... Él hace una observación, hace una interpretación, Dolina, diciendo, cuidado con eso, porque mucha gente no es experimentada, es tramposa, lo da a entender de alguna manera, entonces eso es, hay como un doble discurso, ¿no? Entonces cuidado con esto de ver qué es calle, depende de qué sea calle para cada uno. Mucha gente, para mucha gente tener calle es sacar ventaja del otro, ¿no? Aprovecharse si puede aprovecharse de algo se aprovecha, si puede no pagar algo no lo paga, ese tipo de cosas, ¿no? Ese conocimiento vulgar de la vida. Entonces, ganar las cosas por medio de la fuerza, ganar las cosas por medio de una competencia ilegítima, podríamos decir, estar compitiendo en la vida, bueno, ese tipo de cosas, tener la idea de que vos podés hacer cualquier cosa porque vos tenés calle y te la bancás y nadie te puede decir nada, y entonces no respetás las normas, no tenés códigos, se refiere más a ese tipo de cosas, ¿no? Y reflexionar realmente qué es tener calle, si tener calle es ser realmente una persona honesta o todo lo contrario. Y aclara lo siguiente, y voy cerrando con esto. Dice, el que tiene calle, para Dolina, dice, es el que no estudió. O sea, dice, es el que no tiene conocimiento académico. O sea, él aprende a sacar beneficios de los descuidos de los demás. Porque por no tener un conocimiento académico, dice él. Entonces tiene que ver con, él lo relaciona con el progresar sin esforzarse. O sea, aprender a zafar de las cosas, no ser responsable, llevarse todo por delante, creer que la vida es una selva donde todo el mundo hace lo que quiere, ir con la música alta con el auto, ¿no? Poner la música a máximo volumen y decir, mirá qué capo que soy, que hago lo que se me canta. Ese tipo de cosas, critica. Y simplemente digo esto tiene que ver con una cuestión de no civilización, ¿no? No manejarse como una persona civilizada, llevarse a todo y a todos por delante sin respetar nada. Cierra Dolina diciendo, prefiero 1000 veces lo académico y lo profesional y las universidades antes que el mundo del caos. Prefiero adquirir cultura yendo a la universidad, estudiando y leyendo, que llevándome todo por delante y diciendo que por eso soy superior. Una visión muy particular de Dolina, ¿no? Que no tiene que ver realmente por ahí con el concepto. Bueno, cada uno lo interpreta a su manera también, ¿no? Y particularmente es una visión de él. Para mí, cuando uno decía tengo calle, quería decir tengo calle ganada, o sea, patear adoquines, el cambiar de empresas, no el ser un inculto o ser un ignorante, el no ser universitario, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí, en el concepto de cuando alguien te dice yo tengo calle, quiere decir yo tengo experiencia de vida, yo tengo cosas vividas, tengo trabajos hechos, tengo carreras hechas. El de hacer la calle tiene que ver con por ahí con el haber vivido justamente situaciones que a lo mejor te pusieron enfrentados con la vida. Él lo ve desde otro punto de vista, bueno, y está bien, porque cada uno tiene... Eso es lo que debería ser. Lo que es lo que debería ser. Él lo está viendo como el clásico chanta. Como el clásico chanta que te dije, tengo calle, él está diciendo que mucha gente, hay mucha gente que dice eso, sí, y que no es gente honesta. Claro, él está hablando de otro tipo de gente. Perfecto. Bueno, fíjense que todo tiene que ver con todo. En realidad estaba hablando de la gente que dice tengo calle, que son tramposos, son chantas.
y lo puedo relacionar fácilmente con algo que nos escribe gente amiga que vive en Estados Unidos y que nos escucha por internet, en donde comentan, ustedes recuerdan lo que pasó con la esposa del futbolista Diego Latorre, que fue a vacunarse a Estados Unidos, y hace un comentario, esto que parece que pasó desapercibido y que fue una travesura nada más, porque la mujer esta fue a vacunar a su mamá. Fíjense que no quedó ahí, porque la mujer se fue a vacunar a Miami, vacunó a la madre, y embromó, nos dicen aquí desde Estados Unidos, a toda la gente que vivía allí y que muchos de ellos no solamente no tienen acceso a la vacuna, sino que están indocumentadas, que no le dan visa para trabajar durante 6 meses, y a toda esa gente, a partir de que esta mujer argentina viva, que supuestamente tiene calle, cuando hizo público este tema de que se fue a vacunar allá por izquierda, digamos, comenzaron a extremar los controles de tal manera que hay mucha gente, pero mucha gente en Miami que tiene hijos estadounidenses, pero que quizás son argentinos, que vivieron esta situación, ahora no pueden ser vacunados y son perseguidos por culpa de una Argentina chanta, y que supuestamente utilizó el término tengo calle para hacerse la viva, y fíjense cómo perjudicó a los demás. Vamos a nuestra segunda pausa. Well, I sit here, sentimental footsteps, and a voice say, hi, soul. Ah, what you got this time? Come on, let's get high. Come on, Lexo, what you got next door? You walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, yes, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Come on, let's get high. High. Well, I found a new way. Well, I found a new way. Come on, don't abuse me. Don't need your sympathy. La, 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 la. Ulysses, I found a new way. Well, I found a new way, baby. My Ulysses, no, but you are now, boy. 'Cause it's so sinister. But last night was wild. What's the matter with you? Feeling kinda anxious? You feeling the hot blood grow cold? Yeah, everybody knows it. Everybody knows it. Everybody knows it. La, 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 la. Ulysses, I found a new way. Well, I found a new way, baby. La, 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 la. Ulysses, I found a new way. Well, I found a new way, baby. Oh, no. 'Cause suddenly you're never going home. You're never, never, you're never, you're never, 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 never going home. Bien, ya que estamos, bueno, quería poner este tema de Franz Ferdinand, que se hizo bastante conocida esta banda hace unos 15 años más o menos, haciendo este tema que se llama Ulises, sería el nombre, ¿no? Ellos lo dicen en inglés, dicen Ulysses. Bueno, son estos, una más de estas bandas, ¿no? Que rescatan siempre el sonido de otra época y lo que siempre digo yo. En este caso le ponen un toque bailable a la música rock y bueno, claro, es uno de esos grupos que parece su música aparece hace varias décadas. De hecho, los videoclips también suelen ser bastante retro.
Y es interesante porque la referencia que hacen a épocas pasadas no es solamente en la música, sino que también en las letras, también de hecho hasta el nombre de la banda, Franz Ferdinand, que muchos por ahí pensaban que era el nombre del cantante o alguna cosa así, en realidad es el nombre de la persona, está inspirado en la persona cuyo asesinato desencadenó la Primera Guerra Mundial. A partir de la muerte de esa persona se declara la Primera Guerra Mundial y ellos tomaron el nombre para su banda, ¿no? Una curiosidad que se puede decir también es que el nombre Franz Ferdinand también corresponde al último comandante del campo de concentración de Auschwitz, o como se pronuncie. O sea que, más allá de que la banda sea bastante divertida y humorística a veces, y humorística en varios casos, también hace referencias a cosas bastante oscuras en sus letras, así que es bastante irónico. Vamos con la vía de comunicación. Con las vías de comunicación. Muy bien, gracias, Sebas. Bueno, les pasamos nuestro WhatsApp para que sigan haciendo comentarios que nos interesan recibir. El 155-420-5517, 156-296-1711. La web de la radio fmsignos.com.ar. En iVoox, Voces Disidentes FM Signos. Facebook, Voces Disidentes, programa de radio. Y en YouTube, Voces Disidentes Radio. Bueno, en este bloque siempre damos vuelta un poco a la página, salimos de las noticias sociales, de las noticias políticas, pero bueno, esto también tiene que ver con lo que es sociedad, con lo que es el mundo, ¿no? El calentamiento global es un tema que está afectando al planeta desde hace ya varios años y no se detiene, parece haber entrado en una curva ascendente, muy peligrosa en los últimos años. Semanas atrás se confirmaba que en este 2020 que pasó, fue el año más caluroso desde que se tienen registros. Casi creo que en el 2016 también fue un año de mucho calor. Y bueno, y parece no ceder y todo, parece ser que en el 2021 este aumento de la temperatura seguirá en la misma sintonía, ¿no? En este momento hay un proyecto que está manejado por la asociación que dirige y maneja el creador de Microsoft, Bill Gates. Y el proyecto se llama Scopex y tiene que ver con lo que plantean ellos es tapar el sol. Es decir, están enfocados en la necesidad de mitigar los efectos adversos que va a tener el calentamiento global, que está teniendo y va a tener a futuro. Y están financiando, Bill Gates, y desde su organización, está financiando un proyecto de geoingeniería bastante controvertido, que tiene documentos a favor, documentos en contra, pero bueno, la idea central de este proyecto tiene que ver, se los cuento, con esparcir partículas reflectantes de larga duración en la atmósfera superior para bloquear la luz del sol y disminuir el calentamiento global. Estas partículas tienen que ver con el carbonato de calcio, o sea, liberarían millones de toneladas de carbonato de calcio, que es un componente, en realidad es un componente de la piedra caliza y es inocuo al ser humano, ¿no? Pero lo esparcirían desde una altura de unos 20 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Y luego lo esparcirían alrededor de la estratosfera, o sea, es la capa de la atmósfera que está situada entre la troposfera y la mesosfera, ¿no? Bueno, en la atmósfera, para que sea de un lenguaje más común para la gente. En teoría este polvo crearía un escudo gigantesco cuyas partículas reflejarían la luz del sol y reflejando ese calor del sol, lo devolverían al espacio. Y harían que de esta manera la temperatura del sol no reflejara directamente sobre la Tierra. Bueno, parecería bastante loco suponer que algo así pueda suceder por ahora, pero bueno, es una idea de estos científicos que trabajan en este proyecto junto a Bill Gates. Y bueno, por ahora se va a hacer un pequeño experimento que se va a hacer, en vez de llevar el experimento completo, se va a hacer como para ver qué reacción, porque algunos dicen que podría también producir una reacción al cambiar tan abruptamente el calentamiento y reflejarlo. Los ambientalistas dicen que en realidad podría tener un efecto nocivo y no tener el efecto que ellos quieren. Entonces, este experimento se va a hacer en una pequeña zona de unos 20 kilómetros y se va a probar más o menos, creo que tiene 1 kilómetro de largo por 100 metros de diámetro, y se va a liberar una cantidad en la atmósfera una pequeña cantidad de este material en la atmósfera, y después se van a estudiar los resultados. Claro. Si esto tiene una consecuencia positiva y puede lograrse, bueno, se irá con el proyecto final, que es, bueno,
algo de un cambio de cambiar este calentamiento global de una manera artificial, ¿no? Pero bueno, por ahí lo bueno es que se esté estudiando esto y ver y hacer algo por frenar esto, que parece no tener tope, ¿no? Convengamos que el calentamiento global, aparte de originar el derretimiento de los polos, las inundaciones, ocasiona, los niveles del agua. ocasiona Sí. niveles, modifica niveles de agua, maremotos, terremotos, Exacto. erupciones, Tal cual. Cambios climáticos especies de animales, de flora y fauna que desaparecen. Que van a extinguirse, correcto. Realmente Argentina, Argentina y el mundo tienen que hacer algo al respecto. O sea que si hay un grupo de científicos, en este caso comandado por alguien que tiene mucha plata y que quiere hacerse importante, bienvenido sea que se hagan todos los estudios necesarios y si es seguro que se pruebe. Claro. Sí. A todos los científicos cuando empezaron con grandes descubrimientos les dijeron que estaban locos hasta que pudieron comprobar la eficacia o no de su invento. Así que, bueno, quizás Recordemos sirve. que el veranito europeo tuvo temperaturas en algunos lados de más de 50 grados. Entonces, no solo vos decías va a afectar a la flora y fauna, va a afectar al ser humano el calentamiento global. No, si no, se hace obviamente. algo. Cuando Y hablo no, de flora y muchos fauna años hablo más. de ser humano también. Calcula, obviamente. acordate de que en uno de los textos de Noam Chomsky decían no más de 30 años. O sea, estamos viendo que hoy las generaciones de los chicos que están naciendo pueden llegar a tener problemas graves y no tan lejanos. Por eso es importante lo que se pueda hacer desde aquí. Yo no sé si a través de Bill Gates, a través de Bueno, quién, no importa, pero de todos los países que están también hay, no te olvides que hay países que están aportando dinero para investigaciones, no solo la de Bill Gates, investigaciones más serias de este tipo, de este problema que vamos a tener, ¿no? me parece una buena noticia, interesante. Ojalá haya más novedades y podamos seguirlas comentando y ojalá dé Vamos a ver cuando se haga resultados. esta prueba los resultados. ¿Le gusta a usted Galeano? Me encanta, Eduardo Galeano, sí. Bueno, como nuestros oyentes saben, muchas veces echamos, digamos, tratamos de rescatar, Trayendo voces disidentes. trayendo a voces escritos de disidentes, él. escritos de Galeano que son una maravilla, y encontré algo que para mí es una belleza, ¿no? Que quiero leer algunos párrafos nada más. ¿Y qué es un disidente realmente? Y con esto nos vamos a ir despidiendo de este programa número 58. Se llama Derecho al Delirio, lo que escribió Galeano, y habla de un mundo ideal, ¿no? Entonces dice, ¿qué tal si empezamos a ejercer? Algunos párrafos dicen así, cortitos. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Y en esa búsqueda de mundo ideal, Galeano dice, los economistas no deben llamar nivel de vida al nivel de consumo, ni tampoco llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas que han sido condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda. En la Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas sí que se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Finaliza diciendo Galeano, pero en este mundo, chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última, y cada día como si fuera el primero. Hermosa lectura de Eduardo Galeano, Derecho al Delirio se llama, donde busca, igual que nosotros, acercarnos todo lo que podamos a un mundo ideal. Claro, fíjate que esto él no lo escribió por la pandemia, pero ese mundo ideal que él habla, sería bueno que hayamos aprendido esto que nos está pasando y aprendamos, justamente yo rescaté algunas cosas, no ir en contra de los pobres, sino combatir la pobreza.
la justicia y la libertad. Así que con ese pensamiento de Galeano me voy a despedir hasta el próximo miércoles, y como siempre le voy a dejar, además de todo esto, una frase mía: lo que te hace valioso no es lo que dejas en el corazón de los demás. Así que buena semana para todos nuestros oyentes, y que nos veremos como Voces Disidentes el próximo miércoles. Bueno, gracias a todos y buena semana. Gracias por estar allí, querida Argentina, en donde quiera que estés.